Hola a todas y todos, bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Raquel Brune y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo cambiar nuestros hábitos. Antes de empezar con el vídeo os recuerdo que podéis suscribiros para ver más vídeos relacionados con libros y con creatividad y que también podéis seguirme en otras redes sociales como en Instagram o en Patreon. También aprovecho para recordaros súper rápido que ya ha salido a la venta Rituales, que es la segunda parte de Hermandad, que es mi saga de fantasía urbana, y os dejaré abajo todos los enlaces rápidamente para recordároslo por si alguien no lo sabía. Y dicho esto, vamos ya con todos estos consejos para cambiar nuestros hábitos. Todos y todas tenemos hábitos que nos gustaría cambiar, o bien porque no son del todo buenos para nosotros o porque serían beneficiosos, pero por algún motivo no acabamos de conseguir la disciplina para hacerlo cada día. Sin duda alguna, esos hábitos que intento hacer una y otra vez pero que nunca acabo de conseguirlo, por un lado mi mal hábito es el de mirar el móvil cuando no hace falta, simplemente para no pensar y mirarlo para distraerme en lugar de hacer otras cosas que sí que me apetece hacer. Y el buen hábito, los buenos hábitos que me gustaría implementar cada día es el de dedicar un rato a meditar o a hacer yoga para poder conectar un poco más conmigo misma, que luego son cosas que cuando las hago las agradezco, pero como os digo, no siempre es fácil. Si hiciese las cosas así, pues al final sería para mi beneficio, para hacer mi vida un poco mejor, y sin embargo cuando es algo bueno me pregunto mucho por qué nos cuesta tanto. Y entonces he estado pensando mucho en conceptos como en el de ser consciente, el de no ir por la vida en modo automático, sino realmente ver qué estás haciendo, por qué lo haces, y también en el concepto de responsabilizarnos de nuestros actos, que esto pues lo podemos hacer si no vamos de nuevo con el piloto automático, sino que prestamos atención a qué es lo que hacemos y tomamos decisiones para ser dueños de nuestra vida. Y por eso leí el libro de Hábitos Atómicos, en el que voy a inspirar los consejos de este vídeo, pero también voy a añadir un poco mis propias reflexiones después de varias semanas intentando seguir los consejos. La idea central de la que parte este libro es que los hábitos tienen un efecto magnificador con el paso del tiempo, es decir, que si tú cambias una cosa muy poco cada día, ya sea para mejor o para peor, a lo largo del tiempo vas a notar una gran diferencia. De ahí la importancia de que lo que haces todos los días sea positivo para ti, aunque también habla de cómo incluso los malos hábitos tienen algo que nos aporta positivo, porque si no, claro, no lo estaríamos haciendo. Por ejemplo, en mi caso de mirar el móvil, lo que hace es que me distrae, y al contrario pasa que a veces cosas que son buenas para nosotros no nos damos cuenta hasta que pasa mucho tiempo, porque al principio no vemos una gran diferencia. El primer consejo que aparece en este libro es que cambies tu identidad, es decir, que no te centres tanto en un resultado como, por ejemplo, quiero no mirar el móvil, sino que pienses, soy el tipo de persona que no necesita mirar su móvil continuamente. Te invita a centrarte en el proceso y no tanto en esos objetivos medibles de es que quiero hacer yoga un día, sino que te replantees ese cambio en la historia que te estás contando y te veas a ti mismo pues como una persona que hace yoga todos los días. El segundo consejo es que cambies tu entorno. A esto le da mucha importancia a lo largo del libro, a cómo muchas veces nuestros hábitos lo define un poco lo que tenemos a nuestro alrededor y no tanto decisiones conscientes. Así que según este libro, para que nuestros hábitos sean más naturales hay que cambiar tanto nuestro entorno físico, es decir, dejar un espacio para que se puedan producir los buenos hábitos, y al contrario, ¿no?, quitar de nuestro entorno ese mal hábito. También nos invita a cambiar nuestro entorno social, es decir, a relacionarnos más con esas personas que conocemos que ya están haciendo esas cosas buenas o que no hacen esas cosas malas, entre comillas, ¿no?, porque todo esto es subjetivo. Y también te invita a reflexionar un poco sobre tus redes sociales, intentar seguir a personas que te animen a mejorar esos hábitos. Pues por ejemplo, si yo estoy intentando meditar todos los días, pues sería interesante que siguiese a cuentas en las que se habla de meditación. El tercer consejo es que seas realista, que empieces por dar pasos pequeños, que no hace falta que te pongas grandes metas como voy a hacer yoga durante 3 horas al día todos los días, porque realmente es muy probable que no seas capaz de mantener la motivación para dar tanto de ti al principio, y al final vas a acabar por pensar que es que no puedes hacerlo y que no sirves y te vas a frustrar, sino que en Hábitos Atómicos se pone mucho énfasis en la importancia de las repeticiones, y a la hora de forjar un hábito te dice que es mucho más útil que tú hagas eso todos los días, aunque solo sean 5 minutos, y que desarrolles ese hábito de empezar y que vayas subiendo la dificultad poco a poco para mantener el interés como algo mucho más interesante que empezar con unas ambiciones enormes y no cumplirlas. Yo podría decir también, pues voy a usar el móvil solo 15 minutos, pero teniendo en cuenta que lo utilizo como herramienta de trabajo tampoco sería muy lógico, y acabaría pensando, mira, da igual, si es que en el fondo voy a pasarme el día en el móvil, así que qué más da si estoy 5 horas. Sería un poco contraproducente. El cuarto consejo es que hagas los hábitos negativos más difíciles
y menos placentero, y que hagas que los hábitos saludables sean más fáciles y que tengan una gratificación inmediata. Por una parte nos explica cómo muchas veces los hábitos que tenemos son un poco inercia, son cosas que hacemos sin pararnos a pensar. Hay un momento en el que tomamos la decisión de hacerlo o no hacerlo y muchas veces es casi automática. Te invita a desarrollar una serie de fricciones. Por ejemplo, yo con el tema del móvil he intentado un poco meterlo dentro de una caja que esté en una habitación en la que no estoy trabajando, para que si tengo que utilizar el móvil tenga que ir hasta allí, abrir la caja, y realmente me da como ese espacio para pensar, necesito utilizarlo de verdad, ¿para qué lo voy a usar? En vez de simplemente mirarlo porque lo tengo al lado y ni siquiera me doy cuenta. Y un poco pasa lo mismo con los hábitos positivos. Si hay una fricción, si hay algún impedimento o algo que te exija hacer un esfuerzo extra para llevar a cabo un hábito al que no estás acostumbrado, es más probable que encuentres excusas para no hacerlo. Para evitarlo, lo ideal es que nos lo pongamos lo más fácil posible. Por ejemplo, que si quieres hacer yoga o deporte, dejes tu ropa preparada y todo lo que necesitas para no tener que estar buscándolo, porque a lo mejor el simple hecho de tener que pensar un poco extra te echa para atrás. Y los hábitos positivos nos cuesta más hacerlo porque los resultados se ven muy a largo plazo. Entonces, para darte como ese pequeño plus de motivación, te anima a que te recompenses a corto plazo. Otra cosa de la que habla que me parece muy interesante con respecto a los hábitos negativos es que desde el pasado tú, digamos que un poco te eches un cable. Si hay alguna manera de que desde el pasado, cuando has tomado la decisión consciente de que quieres llevar a cabo ese hábito, te pongas impedimentos para que no lo realices. Las limitaciones de tiempo que puedes configurar en algunos móviles, es decir, que cuando lleves X tiempo en el móvil te bloquee el acceso a ciertas aplicaciones. Podéis aplicarlo al hábito que queréis eliminar de la manera que sea. También podéis recurrir a la ayuda de otras personas, porque no todo tiene esa herramienta como por ejemplo el móvil, pero sí que podéis pedirle a alguien que os ayude en ese aspecto. El quinto consejo es que lo asocies con otro hábito. De nuevo, igual que pasaba antes, muchas veces hacemos las cosas por inercia, entonces es mucho más fácil que tú hagas algo que está asociado a otra cosa. Es decir, que si tú piensas voy a hacer tal cosa después de comer, es más probable que lo hagas casi sin pensar porque tienes esos pasos establecidos. Y un poco pasa lo mismo con los malos hábitos. Si tienes la costumbre de después de hacer esto hago este mal hábito, intentar ser consciente de eso y romperlo de alguna manera. No tiene nada que ver con los hábitos que os estoy contando hasta ahora, pero por ejemplo yo me he propuesto después de cenar todos los días practicar un poco de portugués. Cuando tienes asociado un momento es más fácil que lo hagas, así piensas, bueno, lo voy a hacer en algún momento a lo largo del día, pero no estableces exactamente cuándo, porque va a haber 1000 cosas más que tienes que hacer y no vas a caer simplemente en que tienes que hacer eso. El sexto consejo es que dediques un tiempo a registrar tu progreso. Muchas veces subestimamos todo el camino que llevamos recorrido, no somos capaces de mirar hacia atrás y darnos cuenta de cuánto hemos mejorado. Entonces, ir apuntando cada vez que lo consigues el hecho de que lo has conseguido, no has hecho eso o has hecho eso, nos va a darnos cuenta de cuánto estamos mejorando y nos va a animar a seguir y nos va a motivar. Y por otra parte, si estamos fallando, nos va a permitir ver un poquito más exactamente en qué. Así que este gesto tan sencillo nos ayuda sobre todo a tomar conciencia de lo que estamos haciendo. El séptimo consejo es que respondas ante alguien, ya sea una persona totalmente externa a esto que te has propuesto, que le pidas, oye mira, pues pregúntame si lo he hecho, si no lo he hecho, para que yo me sienta un poco obligado a responder ante ti. O mejor aún, si tenéis la ocasión, hacerlo con una persona que se esté proponiendo lo mismo que vosotros, es decir, que tú respondas un poco ante ellos y ellos ante ti y al final se genere esta dinámica. Pero también en este libro te hablan de que puedes simplemente generar un compromiso contigo mismo, haciendo una especie de contrato con los términos de lo que quieres hacer, por qué lo quieres hacer, e incluso pues si quieres ponerte algún tipo de motivación extra de pues si lo consigo me voy a dar esto, o si no lo consigo pues voy a tener una penalización, lo que sea, para que tengáis que pararos a responder un poco de vuestros actos. Y el octavo consejo es que recuerdes que cuanto mejor encajen esos hábitos dentro de tus valores y dentro de tu vida, más fácil va a ser que los implementes. Hablábamos antes de cambiar tu identidad a nivel mental, no de percibirte como el tipo de persona que hace algo o no, pero no se trata en ningún caso de convertirnos en alguien que no somos, porque sencillamente es algo que no se puede hacer. Por ejemplo, yo puedo tener el objetivo de convertirme en una persona más activa, en el tipo de persona que hace ejercicio todos los días, pero si hiciese algún tipo de ejercicio que a mí no me gustase nada, un ejercicio pesado como ir al gimnasio y levantar pesas o hacer deportes de equipo, que es algo que me pone súper nerviosa, seguramente no me iría bien porque son cosas que odio. A lo mejor nunca voy a ser el tipo de persona a la que le gusta el baloncesto, no voy a ser nunca el tipo de persona a la que le gusta levantar pesas,
pero sí que puedo encontrar algo que se adapte a mí y a mi forma de ser, que a lo mejor es más tranquila y me gusta estar más tiempo sola y hacer cosas conmigo misma. Y por ejemplo el yoga es algo que encaja muy bien dentro de eso, así que tiene cierta lógica. Se trata de que encontréis esos hábitos que tienen sentido, no se trata de convertirnos en alguien que no somos, ni de imponernos cosas que no nos gustan o que nunca van a salir bien, porque es que no funciona. Hay veces que hay cosas que lo sabemos, no es para nosotros. De nuevo, muchas veces los beneficios los vamos a ver a largo plazo, así que más nos vale que sea algo que disfrutamos durante el proceso y no solo porque queramos un objetivo, o si no lo vamos a pasar bastante mal y tampoco es plan. No querría hacer un vídeo para que lo pasásemos mal, sino todo lo contrario, sino para que nos motivemos a hacer cosas que son buenos para nosotros. Y ahora os voy a hablar un poco de mis conclusiones. He estado durante unas semanas intentando implementar todo esto en mi vida. Os he recomendado sobre todo los consejos que a mí me parece que son más útiles y que funcionan mejor, sobre todo el que mejor me viene, por ejemplo, a la hora de gestionar el tema del móvil, es el de ponerme impedimentos, es el que más me está ayudando. El hecho de obligarme a pensar, espera, ¿realmente quiero hacer esto? Y muchas veces la respuesta resulta que es no, porque en realidad solo voy a mirar el móvil porque estoy nerviosa, no porque tenga nada que hacer con él. Entonces, por ejemplo, es uno de los consejos que más útiles me han sido. Pero luego aparte me ha hecho pensar en distintas ideas. La primera de ellas es que creo que si quieres cambiar un hábito tienes que pensar mucho y tener muy claro por qué quieres hacerlo, porque al final del día, si tú estás haciendo algo que te genera un esfuerzo y no tienes muy claros tus motivos, es muy fácil que dejes de hacerlo, porque a ver, somos humanos, no nos gusta invertir energía de más en cosas extra. Podría pensar, pues no es que quiero meditar todos los días, pues porque sí, porque quiero meditar y ya está. Pues no llegaría muy lejos. Sin embargo, si pienso que quiero sentarme a meditar porque me va a hacer estar más sana, me va a ayudar a estar más tranquila y así voy a poder trabajar mejor. Si lo miro con un poco más de perspectiva, lo que quiero hacer es meditar todos los días porque me va a ayudar a estar sana, eso me va a ayudar a trabajar y trabajar me va a ayudar a cumplir mis objetivos y mis sueños, me va a ayudar a tener una vida mejor, porque eso me va a permitir dar más de mí misma, me va a permitir estar más presente, me va a permitir ser mejor persona con los demás. Lo mismo con el yoga, no se trata solo de es que quiero hacer ejercicio. Acordarme de que ese es el verdadero motivo por el que quiero hacer las cosas me ayuda a decir, bueno, pues es que lo tienes que hacer porque si no, no vas a estar viviendo la vida que quieres, así que hazlo y sé dueña de tu vida de una vez. Y mi última conclusión es que tenemos que darnos un margen a nosotros y a nosotras mismas, porque no sé, muchas veces cuando me he propuesto cumplir con unos objetivos porque yo sé que son buenos para mí, cuando no lo consigo me machaco de más y me siento muy mal por no estar haciendo lo que debería, pero lo cierto es que hacernos sentir mal no nos va a servir de nada y que realmente tampoco es tan grave, sino que al final lo más importante es que hagamos las cosas bien más días de las que no, que cumplamos con estos hábitos más días de los que no lo hacemos y no tanto hacerlo todos los días sí o sí, porque somos humanos, no todos los días vamos a poder hacer yoga, no todos los días vamos a parar de mirar el móvil cuando nos toca, no todos los días vamos a hacer eso que queráis hacer y que queráis implementar en vuestra vida. Y no pasa nada, porque no tenemos por qué ser infalibles, ni ser perfectos, ni exigirnos lo imposible que es hacer siempre las cosas bien. Así que creo que también nos tenemos que dar un poco un margen con este tema de los hábitos, de decir, bueno, vamos a hacerlo lo mejor que podamos y ya está, porque al final es lo único que podemos hacer. Hasta aquí esta reflexión sobre los hábitos. Os recuerdo que el libro en el que me he basado es el de Hábitos Atómicos. Espero que os haya sido súper útil este vídeo. Contadme cuáles son esos hábitos que os gustaría incorporar en vuestra vida y recordad sobre todo no nos machaquemos, porque se supone que tenemos estos hábitos para sentirnos mejor y estar mejor. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de darle a like si os ha gustado, de compartir si pensáis que le puede gustar a alguien, de suscribiros para ver más vídeos como este y de darle a la campanita, muy importante, si queréis que YouTube os avise de cuando subo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, 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 chao. Es que registres tu progreso. Uf, qué difícil es esta frase. Registres tu progreso. Registres tu progreso. Registres tu progreso. No voy a salir de aquí nunca.